Lo que tomó 40 años construir con acero y hormigón se ha desvanecido en apenas 40 segundos. El silencioso colapso del imperio de Elías. Bienvenidos a la frase del día, donde una frase puede cambiar tu forma de vivir. Hoy en el día 107 hablaremos de la resiliencia. Elías, el arquitecto de mirada acerada que una vez lideró firmas más influyentes del país, hoy habita un vacío que ninguna estructura puede llenar. Tras verse envuelto en un fraude sistémico que desmanteló su empresa de la noche a la mañana, el hombre que diseñaba el horizonte de la ciudad se enfrenta ahora a su propio abismo personal. El reloj de la vieja torre de San Judas no marcaba las horas, las sentenciaba. Cada golpe de metal contra metal vibraba en el pecho de Elías como un recordatorio de que el tiempo, lejos de curarlo todo, simplemente acumulaba escombros. Elías se encontraba frente al abismo de su propia sala de estar. No había fuego, ni sangre, ni gritos, solo un silencio absoluto y una carta sobre la mesa de caoba que parecía pesar más que el edificio entero. El mundo exterior seguía girando, pero para él, el eje se había partido. ¿Cómo es posible que una vida construida durante 40 años se desmorone en 40 segundos? ¿Cómo se sigue adelante cuando el mañana ha dejado de ser una promesa para convertirse en una amenaza? El fragmento del espejo. Al principio, la reacción de Elías fue la parálisis. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre, de hombros rectos y mirada acerada, que solía dirigir una de las firmas arquitectónicas más importantes del país. Ahora, sus ojos eran dos pozos de incertidumbre. Había perdido su empresa en un fraude sistémico que no vio venir. Su salud flaqueaba tras un aviso del corazón, y la soledad se había instalado en las habitaciones vacías tras la partida de quienes solo amaban su éxito. La intriga no radicaba en qué había perdido, sino en qué quedaba. La pregunta que lo carcomía cada noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su balcón, era: ¿soy algo más que mis posesiones? Si quitas el título y el dinero y la salud, ¿qué es lo que sostiene el esqueleto de un hombre? Pasó semanas en un letargo gris. La gente suele pensar que la tragedia es un estallido ruidoso, pero para Elías fue una erosión silenciosa. Sin embargo, una tarde de lluvia torrencial, un pequeño incidente cambió la trayectoria de su caída. La lección del sauce. Buscando refugio del aguacero en un parque botánico que solía visitar en sus días de gloria, Elías observó dos árboles tras el cristal de un invernadero abandonado. Había un roble majestuoso, rígido y antiguo, que se alzaba con una soberbia natural. Al lado, un sauce llorón, con sus ramas lánguidas rozando el suelo. Cuando una ráfaga de viento huracanado golpeó la estructura dañada del invernadero, el roble, en su intento de mantenerse firme e inamovible, dejó escapar un crujido seco. Una de sus ramas principales se partió, incapaz de ceder ante la presión. El sauce, en cambio, se dobló, se torció de formas casi violentas, permitiendo que el viento fluyera a través de sus hojas. Cuando la tormenta amainó, el roble estaba mutilado. El sauce simplemente volvió a su posición original, despeinado pero íntegro. No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Esa frase, que tantas veces leyó en libros de gestión empresarial, cobró un significado orgánico, casi celular. La resiliencia no era resistencia,
La resistencia es dureza y la dureza se quiebra. La resiliencia es plasticidad. El despertar de la ceniza. Elías decidió que no intentaría reconstruir el edificio de cristal que fue su vida anterior. Las piezas estaban demasiado rotas. En lugar de eso, decidió usar el polvo de esos cristales para forjar algo nuevo. Empezó por lo pequeño, vendió lo poco que le quedaba y se mudó a un barrio donde nadie conocía su apellido. Allí, en un pequeño local de techos bajos, abrió un taller de restauración. Ya no diseñaba rascacielos que desafiaban el cielo. Ahora reparaba muebles viejos, juguetes rotos y marcos de fotos desgastados. La gente del barrio lo miraba con curiosidad. ¿Qué hacía un hombre con manos de pianista lijando madera rústica? La intriga sobre su pasado alimentaba las conversaciones de los vecinos. Pero Elías no buscaba redención, sino reinvención. Descubrió que la madera, al igual que el alma humana, tiene memoria. Las cicatrices de un mueble golpeado no desaparecen con el barniz, pero se integran en una nueva estética. Aprendió una técnica japonesa donde la cerámica rota se repara con oro, resaltando las fracturas en lugar de ocultarlas. Entendió que sus propios infartos, sus quiebras y sus soledades eran sus líneas de oro. El pulso de la nueva vida. Un año después, la torre de San Judas volvió a sonar, pero esta vez Elías no sintió que el tiempo lo sentenciaba. Estaba terminando de restaurar un viejo escritorio que perteneció a un maestro de escuela local. Mientras trabajaba, un joven se acercó al taller. Estaba visiblemente alterado, con la mirada perdida, que Elías conocía tan bien. El joven le confesó que acababa de perder su empleo y que sentía que su vida no tenía propósito. Elías dejó la lija de lado, lo miró a los ojos y le mostró una pieza de madera que estaba tratando. «Mira esto», dijo Elías, con una voz que ahora tenía la textura de la tierra fértil. «Esta madera sufrió un incendio hace años. Si intentas que vuelva a ser el árbol que fue, fracasarás. Pero si aceptas que el fuego la cambió, puedes convertirla en algo que un árbol nunca podría ser. Un refugio, una herramienta, una obra de arte». El joven lo escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, la duda del muchacho no era sobre el final, sino sobre el nuevo comienzo. El poder de la transformación. La historia de Elías no termina con él recuperando su fortuna o volviendo a las portadas de las revistas de arquitectura. Termina con él sentado en el banco del parque, viendo cómo el sauce llorón se mece con la brisa. Comprendió que la verdadera tragedia no es caer, sino permanecer rígido ante el cambio. El mundo es un flujo constante de caos y orden. Querer que todo permanezca igual es una batalla perdida contra la propia naturaleza del universo. Él ya no era el arquitecto de acero, era el artesano de su propia existencia. Había aprendido a bailar con la incertidumbre, a encontrar belleza en el vacío y a entender que cada final es simplemente el material de construcción para el siguiente acto. La resiliencia no es un escudo que nos protege del dolor, es el proceso alquímico que transforma ese dolor en sabiduría. No es volver a ser quien eras antes de la tormenta, es convertirte en alguien que la tormenta nunca habría podido imaginar. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras los edificios que él mismo alguna vez ayudó a levantar, Elías sonrió. No tenía nada de lo que solía poseer, pero por primera vez se tenía a sí mismo por completo. Había descifrado el código secreto de la supervivencia emocional.
la verdad que se esconde tras cada caída y cada renacimiento. La resiliencia, el poder de la adaptabilidad. Ahora cuéntanos, ¿qué aprendiste de esta historia hoy? Te leeremos en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Hasta mañana.